Hola, ¿cómo están todos? La lección de esta semana es titulada Vivir por el Espíritu y esperamos hacerlo simple para ti. Lección número 1. Andar en el Espíritu, basado en Gálatas 5:16. Hablemos primero sobre el andar. Esta es una metáfora que aparece en el Antiguo Testamento y se refiere a la forma en que la persona debería conducirse. Pablo, siendo judío, usa esta metáfora en sus cartas para describir la conducta que debería caracterizar la vida cristiana. Es probable que su uso esté conectado con el primer nombre que se asoció con la iglesia primitiva. Antes de que los seguidores de Jesús fueran llamados cristianos, eran conocidos como los seguidores del camino. Esto sugiere que en una fecha muy temprana el cristianismo no era solo un conjunto de creencias teológicas centradas en Jesús, sino que también era un camino de vida para ser andado. Hablemos ahora de andar en el Espíritu. Pablo no se opone a la ley o a la obediencia a la ley. Él se opone a la forma legalista como se usaba mal la ley. La obediencia genuina que Dios desea nunca debe ser alcanzada por una presión exterior, sino solo por una motivación interior producida por el Espíritu. Andar en el Espíritu es obedecer por amor. Andar en el Espíritu es obedecer no solo la letra de la ley, sino el espíritu de la ley. Andar en el Espíritu es obedecer no solo de modo externo, pero especialmente obedecer de modo interno. Andar en el Espíritu es obedecer de corazón, desde adentro hacia afuera. Andar en el Espíritu es vivir libremente sin presión, amando a Dios y obedeciendo por amor. Lección número 2. El conflicto del cristiano, basado en Gálatas capítulo 5, versículo 17. La lucha que Pablo describe se refiere específicamente a los bajos y altos que existen en el cristiano. Los seres humanos nacemos con los deseos de la carne, pero cuando nacemos de nuevo por el Espíritu surge un conflicto espiritual real. El cristiano tiene dos naturalezas que están en guerra entre sí, la carne y el espíritu. La parte espiritual desea lo que es espiritual y detesta la carne. La parte carnal anhela las cosas de la carne y se opone a lo que es espiritual. Siendo que la mente convertida es demasiado débil para resistir la carne, la única esperanza que tenemos de dominar la carne es hacer una decisión diaria de ponernos del lado del espíritu contra la parte pecaminosa de nosotros. Por eso Pablo insiste tanto en que debemos elegir andar en el Espíritu. Escucha la siguiente historia. La leyenda de la batalla de los dos lobos. Una leyenda india nos cuenta que un anciano transmitía algunas lecciones a su joven nieto. En su conversación, el anciano le decía: «Dentro de mí se libra una tremenda batalla entre dos lobos. Uno de ellos es la maldad personificada. Es egoísta, envidioso, arrogante, prepotente, ruin y solo busca causar el mayor impacto negativo posible. El otro es una fuerza del bien. Es todo generosidad, bondad, entusiasmo, paz, amor, serenidad, humildad, entrega, fe y busca causar el mayor impacto positivo posible en mí. Y esa batalla que se da en mí, se da exactamente igual en ti y en todas las personas que habitan en este planeta». El nieto quedó pensativo durante unos instantes, asimilando lo que trataba de mostrarle su abuelo, y finalmente le preguntó: «¿Y cuál de esos lobos ganará?». Tras un instante, el anciano, mirando a los ojos de su nieto, le respondió: «Aquel al que tú alimentes». Entonces necesitamos alimentar la naturaleza buena que Cristo puso dentro de nosotros. Alimentarnos de Cristo diariamente. Es urgente que seamos vigilantes en definir
¿A qué naturaleza estamos alimentando en nuestras actividades diarias? Sí, claro. Por ejemplo, con la música que escuchamos, con las películas que vemos, sea en pantalla grande o en pantalla chica. Cuidado. ¿A qué naturaleza estás alimentando en tus actividades diarias? ¿Tus amigos, tus revistas, tus páginas web, tus videos en YouTube o tus mensajes en Facebook? Cuidado. Alimentemos la buena naturaleza que Cristo puso en nosotros. Lección número 3. Las obras de la carne, basado en Gálatas capítulo 5, versículos del 18 al 26. Pablo aquí describe las consecuencias de alimentar a la naturaleza pecaminosa. Se presenta entonces, a partir del versículo 19, una lista de vicios y pecados que describen lo que produce la naturaleza pecaminosa. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Y sigue escribiendo el apóstol Pablo: ya les advertí contra eso, y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de los cielos. ¿Hay alguno de estos elementos en nuestra iglesia? ¿Hay algunos de estos elementos en tu vida personal? El título Obras de la carne suena muy descriptivo, pues todo ser humano es carnal. Somos carne. Tenemos una tendencia natural a este tipo de cosas. Si dejamos al ser humano en piloto automático, este terminará tarde o temprano dentro de esa lista de obras de la carne. Entonces, ¿qué haremos? Por eso la urgencia de correr a Cristo. Él nos puede librar de nosotros mismos. Al alimentar la naturaleza de Cristo, Él nos aleja del pecado. Cuando su naturaleza venza la naturaleza pecaminosa. ¿Recuerdas la historia de los dos lobos? Cristo desea vencer en nuestra vida y vencer a las obras de la carne. Solo Cristo nos alejará del pecado. Lección número 4. El fruto del Espíritu, basado en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 24. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. ¿Estos son los frutos del Espíritu? ¿Cuántos de estos tiene tu iglesia local? ¿Y cuántos de estos tienes tú? Preguntas duras. ¿Ah? El detalle más interesante de esta lista está en lo que encabeza la lista, el amor. El que Pablo ponga el amor como la primera virtud no es accidental, aunque las otras virtudes aparecen también en fuentes no cristianas. El amor es distintivamente cristiano. Todo esto indica que el amor no debe ser considerado como una virtud entre muchas, sino como la virtud cristiana, que es la clave de todas las demás. El amor es el fruto más destacado del Espíritu y debería definir la vida y las actitudes de todo cristiano, por difícil que sea algunas veces demostrarlo. Esa debería ser nuestra primera característica. Si tuviéramos que dar un examen de amor en nuestra iglesia local, ¿cómo saldríamos? Y en tu vida personal, ¿pero qué hacemos entonces? ¿Cómo aprendemos a amar? ¿Cómo damos frutos de amor? Simple, conectándonos a la fuente de amor. Dios mismo es amor. Solo Él nos puede enseñar a amar. Aferrémonos a Cristo como fuente del amor. Lección número 5. El camino a la victoria. Gálatas capítulo 5 versículos 16 al 26. Pablo cierra esta sección del libro de Gálatas con el mismo concepto, una vez más, andar en el Espíritu. El verbo original para la palabra andar es el verbo griego peripateo, que significa literalmente andar alrededor. Los seguidores del famoso filósofo griego Aristóteles
llegaron a ser conocidos como los peripatéticos porque seguían a Aristóteles por todas partes. El verbo está en presente e implica para Pablo que no debe ser algo ocasional, sino una experiencia diaria, continua. Además, como la orden es andar en el Espíritu, es una lección que tenemos que hacer diariamente. Andar alrededor. ¿Pero alrededor de quién? De nuestro modelo y ejemplo, Cristo Jesús. Solo andando a su alrededor podemos obtener la victoria. Andar en el Espíritu no puede ser negar la ley, pues Cristo mismo no la negó. Es más, la expandía llevándonos a cumplir no solo en letra, sino en espíritu. La lección auxiliar del maestro dice: algunos miembros de iglesia ejemplifican altas normas de ciudadanía y de aparente integridad, pero no producen luz espiritual por la falta de conexión con Dios. Otros miembros hacen hincapié en encuentros sobrenaturales con Dios, pero les falta integridad moral y tampoco producen luz. Sin embargo, cuando el poder del Espíritu Santo cautiva la vida moral integrada, lo que lo rodea se ilumina. Además de Dios, los creyentes llenos del Espíritu Santo y moralmente rectos son la mayor necesidad de este mundo. El mundo está esperando ver lo que Dios puede hacer con un hombre que está enteramente consagrado. La victoria es posible en Cristo. Nuestra parte finalmente es alimentar la naturaleza de Cristo dentro de nosotros. Eso es andar en Cristo. Andar con Cristo y vivir complaciendo a nuestro Dios por amor a lo que Él ya hizo por nosotros. Andemos en Cristo. Esta semana tendremos en cuenta 5 mensajes importantes. Primero, andar en el Espíritu. Obedece de corazón. Segundo, el conflicto del cristiano. Alimenta la naturaleza buena. Tercero, las obras de la carne. Cristo nos aleja del pecado. Cuarto, el fruto del Espíritu. Aferrémonos a Cristo como fuente de amor. Quinta, andemos en Cristo. Y esperamos que la lección haya sido simple para ti.